Muy buenos días, bienvenidos hoy miércoles 15 de julio del 2020. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para abordar un tema que durante esta época se ha visto notablemente, no solo en los adultos, sino también en los niños y adolescentes. Este tema es la ansiedad. ¿Y nosotros qué podemos hacer para poder manejar esta situación ante esta nueva normalidad? En primer lugar, para iniciar esta charla, deberíamos definir qué significa el término ansiedad. Podemos decir que la ansiedad es una preocupación o un miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones normales. Podemos observar características como sudoración, taquicardia, sensación de cansancio, respiración agitada, entre otros, los cuales nos indican que nuestro cuerpo está sufriendo de ansiedad. Ahora sí, para nosotros como adultos es difícil manejar esta ansiedad frente a una situación que estamos viviendo y que en muchas ocasiones es una situación nueva, que nos hace, por ende, mostrarnos un poco más alerta, preocupados. Lógicamente los niños también tienen esta sensación o este sentimiento de ansiedad. Con mucha más razón, si sus padres están manifestando comportamientos que indican que tienen un alto nivel de ansiedad, los niños van a repetir ese tipo de comportamientos. Porque recuerden que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Y si ellos aprenden que nuestra forma de enfrentar la situación es a través de temores, es a través de miedos, lógicamente es la forma en que ellos también van a reaccionar frente a estas situaciones que aparentemente son nuevas para nosotros. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que existe niveles de ansiedad en nuestros niños y en nuestros adolescentes? Bueno, estos niveles de ansiedad se pueden ver reflejados, por ejemplo, en la falta de concentración, cuando nosotros le pedimos a nuestro hijo que haga algo y él no puede poner toda su atención y toda su concentración en la actividad que nosotros le estamos pidiendo. También se puede ver reflejada cuando vemos un cambio en el apetito de ellos. Vemos niños que constantemente quieren estar comiendo o vemos que niños muy tranquilos que podían tener actividades calmadas o pasivas se vuelven niños hiperactivos. ¿Ya? Observamos también que de repente las horas de sueño existen ciertos cambios, al niño se le hace más difícil dormir o quiere dormir mucho, o de repente en las noches se levanta asustado por alguna pesadilla o algún temor que no tiene un fundamento lógico. De por sí observamos que la situación es bastante compleja con este tema de la cuarentena y esta nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando. Ya llevamos cerca de 4 meses en los que muchos niños han permanecido o han tenido que verse obligados a permanecer en casa y no han salido absolutamente para nada. Si a eso le sumamos el hecho de que hay situaciones que externamente han afectado también a muchas familias y el niño se convierte en un espectador de estas situaciones, si no son bien manejadas, podrían generar niveles de ansiedad y niveles altos. Por ejemplo, si en una familia hay algún familiar, alguna persona que haya fallecido por esta situación, podría generar que el niño se sienta ansioso o preocupado por el temor de que quizás uno de sus padres o uno de sus progenitores también se vea afectado por esta situación. Entonces, debemos ir manejando y dosificando la información y la situación que vamos enfrentando con nuestros niños para evitar generar grandes dosis de ansiedad. Y más que todo, aprender a manejarlo con ellos, ¿verdad? Es importante resaltar también que en este escenario, donde se han generado la presencia de un factor como lo es la violencia, el hecho de permanecer mucho tiempo en casa, el hecho de volvernos reactivos, el hecho de estar mucho tiempo en familia, en muchas ocasiones hace que este factor también se haga presente en el entorno familiar, como lo es la violencia. No solo de palabras, sino también la violencia física, lo cual también es un factor determinante en que los niños tengan un alto monto de ansiedad.
porque lógicamente ellos viven con el temor de que en algún momento algún adulto va a reprenderlos de una manera muy fuerte o que quizás las peleas o las discusiones entre mamá y papá pueden generar temores de que algo más grave pueda pasar. Ese es un punto importante que nosotros debemos aprender a manejar fomentando una comunicación activa y de esa manera evitando que este temor o este miedo de los niños de que algo pueda pasar genere más ansiedad, ¿no? Uno de los principales aspectos que nosotros debemos manejar para poder controlar la ansiedad con ellos es ayudarlos a comprender mejor la situación que estamos enfrentando. No darle más información de lo que ellos pueden manejar. Y lógicamente nuestra información debe ser clara y sencilla. No podemos hablar más de lo que ellos están preparados para escuchar. Y también nosotros debemos aprender a escucharlos a ellos, a abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos y estar totalmente predispuestos para escuchar cuáles son los temores, cuáles son las inquietudes, que muchas veces ellos los pueden tener en su mente, pueden estarlas pensando constantemente, pero no nos las dicen por temor a que nosotros vayamos a reaccionar de una manera que ellos no esperen, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros minimizamos estas sensaciones o estas emociones que los niños tienen y simplemente decimos, y por eso te preocupas, por eso te pones así, cuando más bien deberíamos abrirnos a escucharlos y lógicamente a raíz de lo que escuchamos poder dar una explicación más certera que vaya bajando el monto de ansiedad que ellos tienen, ¿no? No podemos alarmarlos, por ende, nosotros no podemos alarmarlos. No es conveniente que nosotros pasemos escuchando constantemente información acerca de eso. Mientras nosotros establezcamos con nuestros hijos cuál es el proceso adecuado para que ellos puedan mantenerse sanos y nosotros también podamos mantenernos sanos, no vamos a tener que constantemente estar reforzando el tema, que eso también va a generar un alto monto de ansiedad, ¿no? Y para poder controlarlos a ellos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es controlarnos a nosotros mismos, como adultos. Otro factor importante que nosotros podríamos manejar para que ellos no se sientan tan sobrecargados de ansiedad. Ahora con el uso de la tecnología, nosotros podemos hacer este uso, valga la redundancia, de algunas plataformas para que ellos puedan tener contacto con otras personas de su familia o de repente con sus amigos o compañeros cercanos. Esto también lo va a ayudar a alejarse un poco de la situación que está viviendo y va a estimularlo a que pueda conversar con otras personas, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de despejar un poco su mente y poder conversar de algún tema de interés. Otro aspecto importante es evitar el uso constante de videojuegos o de aparatos electrónicos donde ellos puedan tener juegos que están relacionados específicamente con la violencia o de repente juegos donde establecen retos que ellos tienen que cumplir, ya que definitivamente si el niño está expuesto muchas horas a este tipo de juegos, a este tipo de retos que se establecen en ese tipo de juegos, lógicamente si ellos no lo cumplen van a sentirse frustrados. El monto de ansiedad va a subir y por ende, si va a llegar un momento donde yo voy a retirar ese aparato electrónico, ese nivel de ansiedad con mucha más razón se va a ver elevado. Entonces es importante que si nosotros vamos a establecer con nuestro hijo ese compromiso de que ellos puedan jugar, está bien, si usted toma la decisión de hacerlo, está bien, pero sí es importante que nosotros podamos establecer un horario y que no tengamos a nuestro hijo todo el día, toda la tarde sometido a este tipo de actividades, ¿no? Porque puede ser que ante esta situación nosotros hemos dado carta abierta a que ellos jueguen porque pensamos que es una forma de que ellos se mantengan distraídos, de que puedan estar en otras actividades. Pero esto tiene un efecto contrario, porque lógicamente cuando el niño ya es retirado de ese tipo de juegos, de ese tipo de actividades, va a empezar a sentir ansiedad por el hecho de no poder jugar, ¿no?
Entonces es importante que dosifiquemos el uso de los mismos para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Aparte de eso, nosotros debemos establecer rutinas de ejercicios o actividades que involucren la actividad física, donde ellos puedan despejar su mente, en especial si ellos pueden realizar algún deporte, por ejemplo, que esto podría ir de la mano con las actividades que usted como adulto también realiza. Esto podría ser algo que nosotros hacemos en familia, en conjunto, de repente fijarnos una hora donde ya todos estemos en casa para que podamos realizar alguna actividad física, algún deporte, si tenemos el espacio para hacerlo o si tenemos la posibilidad de asistir a algún lugar para poder hacerlo. Si no podemos, pues entonces deberíamos realizar alguna rutina en nuestra casa que vaya unida a ciertos hábitos que debemos tener establecidos. Por ejemplo, si el niño ya almorzó, ya estuvo en sus clases, vamos a pensar en qué va a hacer en ese tiempo libre, ¿verdad? Entonces vamos a establecer ciertas actividades. De repente lo pongo a que me ayude en algo en casa, después vamos a preparar la cena, vamos a realizar esta actividad, vamos a cenar en familia, hacemos nuestro ejercicio y luego de un buen baño, el descanso podría ser más reparador para el niño y por ende el monto de ansiedad va a disminuir, porque recuerden que si un niño no duerme bien o está muy activo, con mucha energía guardada, lógicamente su sueño no va a ser reparador y por ende al día siguiente que se despierte vamos a tener un niño ansioso. Busquemos también actividades que podamos realizar en familia juntos. Por ejemplo, podemos armar un rompecabezas, hacer algún juego de mesa, ver una película en familia. Podemos establecer de repente un día a la semana donde veamos que tengamos menos actividades y hagamos una actividad que fortalezca estos lazos de la familia. Y podríamos decir de repente los días viernes vamos a ver una película en familia, hoy la vas a elegir tú, luego la elijo yo y lógicamente vamos alternando para que el niño también se sienta parte importante, ¿no? Otro punto que también podemos estimular nosotros en estos momentos es la creatividad en nuestros niños. Nosotros podemos darle espacio para que ellos puedan elaborar actividades creativas, ¿no? Lógicamente con el material que nosotros dispongamos en casa y que sea de fácil elaboración, ¿no? Porque lógicamente si también nos vamos al extremo y de repente nuestros hijos no son muy hábiles en esto de la creatividad, lógicamente si vamos a darle una actividad muy compleja, va también a causar frustración. Y recordemos que entre los 8 y 10 años, el proceso que manejan los niños de la frustración todavía no está totalmente desarrollado y ellos fácilmente reaccionan de maneras inadecuadas, ¿no? Entonces es importante ir determinando qué tipo de actividades el niño puede realizar para ir dosificando esta ansiedad, ¿no? De repente siéntese usted a hacer algo con él, cree una historia, cree un cuento, creen un cómics, ¿verdad? O algo que ustedes puedan hacer de repente con material reciclable, ¿no? Ahora que los niños están en casa y reciben sus clases virtuales, ¿verdad? Es importante que nosotros también comprendamos que el espacio de sus clases no es el espacio nuestro. Ustedes recuerden que cuando los niños iban al presencial, nosotros no podíamos ir con ellos. Nosotros teníamos que quedarnos en casa y la comunicación nos llegaba cuando ellos ya llegaban de la escuela. Entonces tratemos de mantener este mismo espacio, porque si nosotros estamos al lado del niño, viéndolo cada vez que le pregunten algo, cada vez que él necesite hacer algo, y nuestra mirada de repente es como que tienes que hacerlo bien, no te equivoques, lógicamente eso también va a provocar dosis de ansiedad que se van a ver reflejadas en sus clases, ¿no? Entonces ahí una de las recomendaciones importantísimas es que demos el espacio a nuestros hijos a que ellos puedan recibir sus clases como que estuvieran en el presencial, ¿no? Dejémoslos en su espacio. No estoy diciendo con esto que lo dejemos solo, que no estemos cerca. Podemos estar cerca, podemos de vez en cuando observar qué es lo que ellos están haciendo.
Pero a medida que el niño va creciendo, por ejemplo, si hablamos de un niño de 8, 9 o 10 años, es importante que le demos un poco de espacio para que él también aprenda a asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Porque si vamos a estar ahí al ladito de ellos y le vamos a resolver todas las acciones y todos los inconvenientes que se le puedan presentar, vamos a tener inconvenientes a futuro, ¿no? Entonces, demos un poco de autonomía, recordemos que nosotros estamos ahí en el momento que ellos nos necesitan, pero no estemos sobre ellos. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es sentarnos al lado de ellos y estar dando cada respuesta o cada acción que ellos tienen que realizar. No podemos estar a cada rato, pórtate bien, siéntate bien, escribe bien, porque son acciones que él como estudiante debe comprender, ¿no? Entonces, este también es un punto importantísimo que nosotros debemos dejar de hacer para evitar que los límites o los niveles de ansiedad puedan verse elevados con ellos, ¿no? Aprendamos también, y esto es lo más importante de todo este mensaje, aprendamos también que nosotros debemos aprender a manejar nuestra ansiedad. Si nosotros no la manejamos, el comportamiento de nuestro hijo también se va a ver afectado. Y por ende, la ansiedad que él va a demostrar va a ser exactamente igual a la que yo estoy demostrando, ¿sí? Recordemos, nosotros somos los pilares de nuestros hijos y el ejemplo. Muchísimas gracias.